estamos en directo. ¿Sí, no? Parecía que había algún problemita, pero está todo bien, ¿no? Vamos a ver. Eso es. Bueno, pues bienvenidos a Conexione. Ya sabéis que estamos aquí, que nos reunimos conmigo, os reunís conmigo cuando os apetece, principalmente los martes, cada 2 martes a esta hora, a las 9, y charlamos de distintas cosas asociadas normalmente al subconsciente. Porque hemos ido viendo ya a lo largo de los meses que llevamos juntos que el subconsciente se manifiesta en nosotros a través principalmente de símbolos, de gestos subconscientes, pero principalmente de símbolos. Y los símbolos del subconsciente los podemos leer o no. Si no los leemos, simplemente pasan por delante de nosotros, no le prestamos atención, no nos damos cuenta. Y si somos capaces de leerlos, pues seríamos capaces de poder interpretar cosas que subconscientemente nos están llegando y que nuestro consciente, insisto, o los deja pasar por delante sin más, o simplemente ni siquiera sabe que están ahí. Hablar del subconsciente es meternos en temas de psicología, psiquiatría. Podríamos hablar de psicología y sueños, que es un poquito por donde vamos a ir hoy, porque acordaros que hoy vamos a hablar de qué son los animales en nuestros sueños, ¿no? Pero antes de eso quería decir, el mundo del subconsciente se nos manifiesta de muchas formas, se nos manifiesta en el día a día, no solo a través de los sueños. Cualquier clase de trabajo personal que estamos haciendo con nosotros mismos, puede ser una hipnosis, que ya sabéis que es principalmente por lo que yo estoy en conexión y como hipnoterapeuta, pero una de mis pasiones es justamente la interpretación del sueño, y digamos que yo llegué a la hipnosis por interés en el subconsciente y en la simbología onírica. Entonces, puedes acceder a tu subconsciente a través de los sueños, a través de la hipnosis, a través de constelaciones familiares, de meditación profunda, de meditaciones guiadas, de dietas, de trabajos chamánicos, en fin, de muchas y distintas formas podemos acceder a nuestro subconsciente. Entonces, el proceso, esto es muy interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que se cree que el subconsciente se manifiesta justamente eso, a través de los sueños o solo cuando accedes a él mediante una terapia, hipnosis o las que hemos nombrado antes, ¿no? Pero está demostrado, ¿no? Porque a mí me gusta romper una lanza entre esa cosa de estar peleados entre, vamos a llamarlo así, lo sutil y la materia, entre lo científico y lo espiritual. Y no, está demostrado desde hace mucho tiempo, antes de que la ciencia analítica al uso nos pudiese dar con un escáner una serie de patrones, de números, antes ya estaba demostrado de una forma empírica. Hay científicos del antiguo método de la prueba, una tras otra. Hola Verónica, hola mi bonita. Gracias por estar ahí. También está por ahí Martín Cruz y Eli Castaneda. Gracias, gracias por venir por aquí. Bueno, decía eso, que el subconsciente no es necesario, desde mi punto de vista, que solo sea eso está comprobado científicamente, está comprobado empíricamente que accedemos al subconsciente desde hace milenios. Pero sí es cierto que es muy interesante ver cómo grandes estudiosos de los sueños que tienen esa vertiente científica y también la vertiente espiritual, han hecho y tienen ya decenas de miles de casos, una casuística grandísima en la que se demuestra que en nuestro subconsciente se manifiesta mientras que estamos despiertos también. Y mucho más de lo que nos creemos. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos de soñar en voz alta? Que bueno, fue un tema así que a mí me pareció muy interesante, y también hablábamos de soñar despiertos. Bueno, pues insisto, con esa garantía de lo científico, de la capacidad de medir,
reacciones químicas, secreción de neuropéptidos, neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha demostrado que el número no me acuerdo exactamente, pero es un número enorme, que el 90 o el 95% de nuestras decisiones están tomadas, si no subconscientemente, sí de una forma programada. ¿Qué viene a ser lo mismo? ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos sin darnos cuenta. Es decir, de forma subconsciente. Todos recordamos cómo hemos ido del punto A al punto B en coche, hemos parado los stop, hemos parado los semáforos, hemos hecho el CEDA y hemos llegado, y hay días en que no te has dado cuenta de que has llegado. O sea, no te has dado cuenta del trayecto. Sí que has llegado y cuando has llegado dices, aquí estoy, pero yo no me doy cuenta. Has gestionado eso de una forma automática y de una forma subconsciente, porque hay unas memorias, una programación que hace que tú puedas actuar de una forma más animal, de una forma menos intelectual, de una forma más automática. Entonces el subconsciente se nos manifiesta a diario, en cada cosa que hacemos. Porque cuántas veces, si te escuchas a ti mismo cuando hablas, que eso es muy interesante, porque no me refiero a la gente que habla, que a veces te repite lo mismo una y otra vez, pero no están conscientes de lo que hablan, simplemente es un automatismo. Muchas veces cuando estás hablando, cuando sueñas en voz alta, te das cuenta de que dices, ¡ay! Esto que acabo de decir es muy interesante, incluso para mí, ¿no? Es como, he llegado a un punto en el que no había estado y al escucharme me doy cuenta. Ahí tomas conciencia sobre momentos subconscientes. Y entonces, con esto os quiero contar que es mucho más importante, no sé si la palabra importante, que es mucho más frecuente el hecho de que los símbolos del subconsciente se nos manifiesten de lo que nos pensamos. No solo es en los sueños, por eso lo decía el otro día, lo de soñar en voz alta, lo de hablar, lo de escucharnos, porque ahí aprendemos nuestros símbolos y una vez que los vemos los podemos concientizar, podemos darle un sentido, una conciencia y entonces interpretar lo que nosotros mismos estamos viviendo en nuestra vida. Ya sabéis, los que me conocéis, que yo invito mucho a interpretar lo que vivimos en vigilia o en oniria, con sueños o con realidades, con las cosas que nos van pasando en el momento. Entonces, interpretar qué nos dice nuestra realidad, estemos donde estemos, interpretar qué cosas subconscientes nos están apareciendo, es una forma de entendernos, de acoger en nosotros a esa parte de nosotros, valga la redundancia, que ha sido programada desde chiquito y que se manifiesta de la misma forma en distintos momentos cuando siente que pasa lo mismo. Cuando una persona tiene un impacto, vamos a decir, en positivo o en negativo, el día de tu cumpleaños 12, de tu 12º aniversario de nacimiento, te regalaron la bici que tanto te gustaba y venía envuelta en papel rojo, por decir cosas, ¿vale? Y sonaba una canción de los Beatles. Y además tu padre se había afeitado y cuando te dio un beso, esa tersura de su piel te cautivó. Entonces a ti, a los 50 años, puede que las bicis ya no te interesen. Pero, hola Margot, mira, hola. Pero a lo mejor esa canción de los Beatles que sonaba cada vez que te suena, te trae subconscientemente alegría, subconscientemente un bienestar. Pero es que cuando ves los papeles de envoltorio de regalos, aunque no sean para ti de color rojo, vamos a suponer que ese color era el que te venía a ti aquel día, te inspira bienestar. Y cuando sientes la tersura de la piel recién afeitada, te hace sentir bien. Entonces, esas son las cosas que subconscientemente
están aquí y muchas veces no nos damos cuenta de ellas. Y al no darnos cuenta de ellas, estamos actuando acorde a una programación. En este caso, una programación positiva, una programación bonita. Pero ¿cuántas otras veces una programación a través del trauma o, como mínimo, del impacto? Esto lo podemos llevar al otro espacio, ¿no? Y todo esto estamos hablando despiertos. Y ahora vamos a llegar a entender que todo esto simplemente es un circunloquio tal vez para llegar a los sueños. Y una vez que soñemos vamos a soñar con lo que sea. Y hoy vamos a soñar con animales. Pero entonces ocurre eso, que en el caso negativo, imagínate que en el colegio abusaba de ti un tipo y un día en especial te hizo algo frente a tus compañeros. Y todos se rieron de ti, te sentiste mal, y ese día ese chaval, que era un poquito más mayor que tú, se había echado After 6, varón dandy. Y además ese día era, vamos a decir, domingo, y estabais entrando, porque era un colegio de curas, estáis entrando a misa. Y además ese día el cura llevaba una sotana de las de antes negra. Y resulta que tú le tienes animadversión al After 6, sobre todo si es varón dandy, te entra una cosa que tú no sabes qué es. Los curas te caen mal desde siempre. Y puede ser que haya sido todo esto sin más. Puede ser que todo esto que te ha pasado, que esa animadversión que tienes tú a los curas, está anclada en aquellos 9 añitos, cuando el abusón te pegó o te humilló delante de toda la gente. Y esa imposibilidad, de hecho te afeitas y si te pones After 6 te salen sarpullidos, tu cuerpo se manifiesta subconscientemente y somatiza el insulto, la vergüenza, el daño que te hicieron. Bueno, todo esto es hablando de cómo el subconsciente se manifiesta en nuestra vida mucho más allá de un sueño, mucho más allá de una meditación, mucho más allá de una terapia de constelación, mucho más allá de cualquiera de las otras cosas que hacemos. El subconsciente se manifiesta en nuestra vida a diario. Todos hacemos las cosas por impulsos programados, por la inculturación. Padres, familiares en general, profesores, curas, los que tuvimos aquella época en que íbamos a colegio de curas o monjas y tal. Todo eso hace que tú respondas a circunstancias X de una forma preestablecida en el pasado. Y no de forma volitiva, sino porque sale. Porque está ahí detrás y aquel olor a After 6 o aquel papel rojo me sugiere malestar o bienestar sin yo darme cuenta de que es por eso. Vale, entonces, ¿qué tal si interpretáramos, si fuésemos capaces de interpretar eso? ¿Qué tal si en general fuésemos capaces de interpretar cuando nuestro subconsciente se manifiesta sin ningún filtro? Eso es interpretar los sueños, ¿no? Y ahora ya quiero ir acercándome un poquito al motivo de la charla de hoy. Porque los sueños es el acceso a nuestro subconsciente sin filtro. En un sueño, cada cosa puede ser lo que es y puede dejar de serlo. Y puede transformarse y puede cambiar sin más, porque no hay un filtro del yo consciente. No hay un filtro del yo educado, no hay un filtro del yo programado que diga, es que eso está mal, es que eso me molestó, es que no, se manifiesta, se expresa y tal cual te llega. Entonces, ¿qué sería soñar con un león, con un lobo, con una hormiga? ¿Qué simbolizaría que nuestro subconsciente se acerque a nosotros mostrándonos algún animal? Esta es la idea de la charlita que vamos a tener en los próximos minutos. Disculpad si el preámbulo ha sido un poco largo, pero me pareció importante introducir un poco el concepto de interpretación de sueños, pero desde el punto de vista que soñar es esto que estamos haciendo ahora, esta charla que estamos teniendo tú y yo, es soñar,
es una manifestación de mis símbolos subconscientes, porque es muy probable de que lo que yo estoy haciendo, el cómo yo me estoy expresando, el cómo no sé qué, es muy probable, no, definitivamente es seguro. Son expresiones de mi subconsciente. Y a veces cuando me quedo ahí, tengo que revisar a ver qué estoy diciendo y mi subconsciente me dice y me acerca y me trae. Os garantizo que trato de ponerle toda la conciencia del mundo a esto, pero sería absolutamente prepotente pensar que uno no está influido por su subconsciente. Bien, los animales, vamos a ello, venga. ¿Qué significaría en principio que aparezca un animal en tus sueños? Uno o varios, obviamente. Podríamos, en base, decir que los animales representan partes de nosotros mismos, partes, digamos que más emocionales o instintivas de nosotros mismos. A ver, Margot me dice, se dice que en los sueños se nos manipula. ¿Es cierto? He tenido sueños que han sido avisos de algo que se ha cumplido posteriormente. Vale, Margot, vaya tela marinera lo que propones. Yo quería hablar de los animalitos, ¿no? Luego me liáis y me voy para cualquier lado. ¿Que en los sueños se nos manipula? Pues sí, absolutamente sí, se puede manipular a una persona en los sueños. Imagino, Margot, si no, por favor, mira la película Origen, que está Leonardo DiCaprio. Es una película de hace unos cuantos años. Y... Hola, Estefano Pastorino también vino. Y le decía a Margot, la película de Origen, en esa película que es de ciencia ficción, para mí es un documental, es decir, la gente que hizo esta película se informaron mucho y sabían mucho sobre el mundo onírico y sobre las posibilidades de militarizar tu subconsciente para que no entre nadie, lo cual significa que puede haber gente que entre tus subconscientes y que traten de manipularte sin no conseguirlo. Que lo consigan o no, bueno, no lo sé, pero que se intenta y que se ha aprobado y que hay programas gubernamentales, entre los cuales se podría citar uno que se llamó Getaway, en el que estuvo inmerso Robert Monroe y que ya está público, que ya no es un secreto, ¿cómo se dice eso? Se levantó, ¿no? El velo de secretismo. Entonces existe, ha existido, se ha intentado. Entonces, negarlo es ridículo. Por otro lado, tú dices que has tenido sueños que te han avisado de cosas que posteriormente han ocurrido. Bueno, sí, eso creo que nos ha pasado a todo el mundo. Porque date cuenta que el mundo del subconsciente, el mundo del plano astral, no concibe el tiempo de una forma tan lineal como nosotros mismos. Entonces, el hecho de que tú en un sueño que probablemente sea más que un sueño que llamamos ordinario, que seguramente sea un acceso a una línea temporal, tú puedes estar viendo desde una perspectiva aérea, como un águila. A lo mejor en el sueño eres un águila. Puedes estar viendo unas circunstancias vitales que pueden darse o no. Porque claro, es como todo. Predictivo, no. Lo que hace un sueño, una tirada de tarot, o incluso una lectura de una carta astral, es ubicarte sobre unas energías, es decirte qué energías se van a mover, pero luego las decisiones las tomas tú, con lo cual lo que hay escrito es una línea de ruta, pero no definitivamente cada una de las paradas y cada una de las cosas que va a ocurrir. Entonces, que hayas tenido sueños en los que posteriormente se hayan cumplido, pues sí, eso nos ha pasado a muchísima gente, de hecho es muy frecuente, ¿vale? Seguimos con los animales, venga. Hay que tener en cuenta que, en principio, aparece un animal. El animal como tal es un arquetipo. Un caballo es un caballo. Y un caballo como ser arquetípico representa una serie de cosas. Pero el caballo, para ti, puede ser una cosa. Si tú te criaste desde chiquito y tenías yeguas y las montabas, no será lo mismo que en mi caso, pues, que yo un caballo pues en las películas de los vaqueros. Yo no había visto un caballo hasta muy mayor. Entonces, el arquetipo va por un lado, pero el qué significa para ti va por otro lado. También tendríamos que ver el colectivo, el significado colectivo más comunal, es decir,
El arquetipo, digamos que es una cosa que deciden una serie de personas que han estudiado, tal cual, pero el valor colectivo del animal depende de dónde tú vives, de las circunstancias, no tan individual como hemos dicho, sino colectivo. Y claro, la influencia, ¿no? Toda esta, estamos hablando de la influencia cultural que esté asociada a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, un caso así como muy significativo, el perro. El perro va a tener una significación básica que se asocia a la lealtad, al compañerismo, a la cercanía, a la obediencia, a la sumisión. Pero depende de si tú tienes un perro porque no has podido tener hijos y lo tienes como lo que llaman ahora el perrijo, con un exceso de celo hacia el perro, o si lo tienes como un animal de defensa porque vives en una finca alejada y tienes ahí tu perro o tus perros que protegen tu espacio. No será lo mismo que uno u otro sueñe con perros porque tendrá unos matices bien significativos, bien diferentes, ¿no? Lo mismo con el caballo. A grosso modo, el caballo tiene mucho que ver con el impulso vital, pero también los caballos se desbocan y, cuidadito, cuando un caballo se desboca es un animal peligroso. Entonces, en eso estamos, eso digamos que es lo representativo, ¿no? Se me ocurrió, si os parece, veo que hay unas cuantas personas en directo, si queréis, me podéis preguntar sobre algún animal en particular. Si lo sé de memoria, os digo lo que sé, y si no, pues tengo un libro con el que llevo, este libro lleva conmigo 20 años, lo tengo ya forrado. La portada sería esta, pero es que ya la tengo. Ya que yo sepa no está, no se consigue, pero bueno, este es el libro que me lleva acompañando ya algo más de 20 añillos, creo, y lo tengo muy cuidadito y muy bien, ¿no? Entonces sí, podría ser un animal totémico. Buenísima pregunta, buenísimo comentario, porque de hecho eh, tengo como hipnoterapeuta, hago una cosa que es, tengo un script, un guión para buscar el animal guía onírico, que sería el animal totémico. Entonces eso por un lado, es decir, cada uno de nosotros podemos tener un animal totémico que efectivamente te representa y que cuando sale es por consiguiente y puesto que tú sabes que es tu animal totémico, tiene un significado muy diferente a si sueñas con ese animal alguien que no sea su tótem. Este yo le llamo, en vez de animal totémico, animal guía onírico, pero efectivamente sí, claro que podría ser. Cuando se te presenta este animal es como si se te presentase, valga la similitud, un ser ascendido, un humano ascendido. El animal totémico es, digamos que una parte muy elevada de ese yo instintivo que tú tienes. Porque como os podéis imaginar, el animal te representa a ti. Las virtudes que tú ves en el animal son las virtudes que tú tienes y que tal vez atenúas y no te das cuenta de que son tuyas y las polarizas hacia un animal. En positivo y en negativo, virtudes o defectos, ¿no? Si en el sueño el animal te agrede, es porque hay una parte de ti que es agresiva y que tú sientes que te está haciendo daño. Entonces, muy buena pregunta. Claro que podría ser un animal totémico. A mí se me había ocurrido anoté aquí un par de animales así, muy por encima, que uno sería el perro, ¿no? Que por un lado puede hablar de tu instinto protector, de la amistad, de esa alegría permanente, pero por otro lado puede ser un animal agresivo, puede ser alguien que te muerde, una parte de ti que te muerde, pero también una parte de ti que te guía, pero también una parte de ti que se mea encima tuya o que te ensucia. Vale, entonces siempre vamos a tener en cuenta, de nada, Estefano, de nada, siempre vamos a tener en cuenta
qué ocurre en el sueño. Y recordad que cuando hace ya meses atrás, cuando hablé durante varios directos sobre los sueños, decía las emociones. Tenemos que estar muy atentos a qué emoción se nos mueve en el sueño, ¿no? Otra cosa, el gato, por ejemplo. Del gato como arquetipo, instinto, sabiduría, independencia, lo oculto. Pero ese gato está herido, te ha hecho... ¿Es agresivo o cómo es, no? El gato puede ser positivo, puede ser negativo, el perro puede ser positivo o negativo, cada uno de ellos. Y siempre recordad que nos representa a nosotros mismos. Por consiguiente, hay que ver qué ocurre en el sueño para ver de qué estamos hablando con nosotros mismos. Tengo también puesto la serpiente como transformación, como sexualidad, como medicina, como traición, como lo oculto, lo viperino, lo que insulta. Y luego ver qué hace y qué ocurre con esa serpiente. Las águilas. Esta suele tener la característica de capacidad visual en perspectiva, ¿vale? La visión cenital, la libertad, el volar. Pero por otro lado, esas garras pueden llegar a coger a un animal más pequeño y directamente matarlo solo con presionarle. ¿Qué hace el águila? ¿Cómo te sientes? ¿Eres tú el águila? ¿Te sientes en ella o te sientes en el conejito que ha pillado? Bien, el caballo ya hemos hablado un poco. Por ejemplo, otro muy interesante es el lobo. El lobo es feroz, pero a la vez es independiente. Pero es agresivo, pero sin embargo es profundamente familiar. ¿Qué es ese lobo? ¿Qué te hace sentir? ¿Estás tú dentro de la manada? ¿Eres parte de ella o eres el cervatillo que persigue? Y luego, por ejemplo, también había puesto aquí otra pincelada con respecto a los insectos. En general, los insectos. Esa cosita pequeña, pero que nosotros como mamíferos, y por pequeña que sea una araña, les sentimos casi todos aversión. Un miedo visceral. Una arañita que es así, que no la veo. Contra, que yo peso 80 kilos, la araña no llega al gramo y me da... ¡Uy, quita! Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pequeñez hay en mi vida que siendo tan pequeña y yo tan grande consigue generarme esa incomodidad o ese miedo, ¿no? En este caso, a priori, los insectos son pequeñeces, cosas pequeñitas, pero que producen mucha incomodidad, susto, miedo, etc. Vale, se me ocurrió contaros en breve, pero para que tengamos una idea, una guía práctica para interpretar la aparición de un animal en tu sueño. Serían 5 puntos. ¿Vale? El primer punto número 1 de la guía práctica para interpretar este sueño, bueno, para interpretar o para darle una pincelada a un sueño en el que aparece un animal. Primero que nada, claro, ¿qué animal es? Como nos ha dicho Estéfano, es un animal totémico, es un animal mitológico, es un animal, vamos a decir que es real, es un animal remoto, porque te puede aparecer un mamut, es un animal de ficción absoluta. Descríbelo y descríbelo sin juicio. Cuando tú vayas a hacer esta primera parte, ¿qué animal? ¿Cómo era? ¿Qué hacía sin juicio? ¿Brillaba? ¿No brillaba? ¿Era bonito? ¿No era bonito? ¿Comía? ¿Atacaba? ¿Peleaba? ¿Meaba? Lo que sea que hace. ¿Y qué te hacía sentir a ti el animal? Segundo punto. ¿Qué vínculo personal hay con el animal? Ah, no, es que es mi perro el que ha salido. No, es un perro desconocido, no tengo ni idea. No, eran caballos allí a lo lejos, desconocidos por absoluto. Y a su vez, y vuelta, lo mismo. ¿Te gustaba? ¿Cómo te hacía sentir? ¿Querías acercarte? ¿Te alejabas? Etcétera. Punto 3. ¿Qué simbolismo universal y cultural tiene? Es decir, si es el caso del perro, lealtad, ¿no? Pero en tu país, en tu comunidad más cerrada, ¿tiene un símbolo específico? No el tuyo, el de la comunidad.
Bueno, pues es que no. Yo vivo en mitad de Andalucía, en el campo, y allí los perros son de pastoreo, todos. Bueno, vale, pues ya está. Ese es el significado, pastoreo. Esa sería la otra cosa que tendríamos que tener en cuenta. Luego, paso número 4 de esta pequeña guía de interpretación de sueños con animales. Sitúa el contexto del sueño. ¿Dónde está el animal? ¿Está solo o acompañado? Hola, mía Flame. Hola. Eh, ¿Con quién está el animal? ¿Con quién estás tú? Y una pregunta que creo que ya he dicho más veces, pero repito, ¿eres tú el animal? ¿O lo ves como un animal externo a ti, como un ser externo a ti? Porque hay muchas veces que en el sueño te despiertas diciendo, a mí me ha pasado algunas veces, y este es que se repite, despertarse, o sea, soñar que tú eres un ave o que tú eres un caballo. Pero con el ave me pasa bastante. Ha habido bastante gente que se me ha acercado comentándome, es que yo sentía que era un pájaro, una paloma, un águila, lo que sea, ¿no? Y, y la pregunta, o sea, y eh, la quinta idea para analizar nuestro sueño. ¿Qué parte de mí está representada por ese animal? ¿Qué creo yo? Porque al final la interpretación de sueños, aunque te pueda ayudar a alguien, un interpretador, los símbolos y la realidad de ese símbolo está en ti. Y depende de tu honestidad que seas más o menos capaz de profundizar y de por consiguiente averiguar qué te está contando el sueño. Entonces, vamos a repasar los 5 puntos de la guía práctica, ¿vale? Punto 1, identifica el animal, qué te hace sentir. Punto 2, recuerda tu vínculo personal con el animal, si te gustaba o no te gustaba, etcétera. 3, el simbolismo cultural de ese animal, si lo tiene, imaginaros un toro en España, donde las corridas de toros siguen celebrándose. Pues ese animal tiene una carga cultural muy grande. 4, sitúa el contexto del sueño, dónde está ocurriendo y qué está ocurriendo y siempre, siempre, siempre cómo te sientes. Y la quinta y última es qué parte de ti representa ese animal. Si es el toro en España y me toca interpretar a mí, que, bueno, pues el toro para mí es un animal hermosísimo, bellísimo, que representa fuerza. Yo no tendría ninguna duda de si sueño con un toro, que me estoy hablando de mi fuerza, de la fuerza animal, de una fuerza desbordante. Para mí sería eso, y además coincide mucho con el tema cultural. Y ya os digo que en mi vida está una corrida de toros ni nada parecido. Tiene que ver, pero sin embargo la imagen que tengo aquí en la cabeza es el toro de Lidia. Sin embargo, si yo estuviese viviendo y fuese eh, un argentino de la Patagonia que tiene vacas y toros cárnicos dedicados a la carne, seguramente el toro para mí sería otra cosa. Vale, hemos entendido, ¿verdad? Bien. Y, y bueno, ahora me gustaría, sé que estáis unos cuantos por aquí, os veo, hoy hay un grupito nutrido. Por favor, si alguien quiere contarme, si no un sueño entero, alguna idea, algún concepto, algún animal que se le haya parecido, pues me encantaría darle mi opinión sobre lo que yo considero, sobre qué creo. Hombre, si me dices solo pues el águila, pues ya te voy a decir una visión en perspectiva, una visión desde arriba, y el hecho de que sea un águila y no una golondrina significa seguridad, fuerza, gran espíritu. La golondrina significaría también perspectiva, pero velocidad, rapidez, estacionalidad, eventual, dependiendo, ¿no? Si no me preguntáis, os voy a contar un sueño en el que me aparecieron unos animales, un único animal, pero en abundancia, y que para mí fue muy, muy, muy significativo en su momento. Venga, mientras que os animáis, os cuento este sueño. Estoy caminando por una calle, es una calle peatonal, eh, la típica calle grande o calle ancha, que siempre llaman así en todos los pueblos y en algunas ciudades.
está engalanada, debe de haber ferias, fiestas o algo. Yo voy caminando y me doy cuenta de que en la calle hay negocios, hay tiendas de electrodomésticos, de ropa, bares, restaurantes, y yo voy, bien, me siento bien, me puedo permitir estar ahí, sé que tengo dinero para acceder al bar o al restaurante o comprarme una ropa, es decir, voy en un estado de tranquilidad, bien, de disfrute, ¿no? Bueno, qué bien se está por aquí. Pero de pronto es como que tengo un yo que sé qué y me doy cuenta de que me siento muy solo, de que me siento profundamente solo. De hecho, cuando me hago consciente de eso, hay un profundo silencio, no veo a nadie, no siento que haya nadie en ninguno de los negocios que hay en la calle y además siento a la espalda una presencia animal. De hecho, sé que me llega como una presencia agresiva, animal, que me da mucho miedo. Me quedo paralizado y en el propio sueño digo, ¿qué hago con esto? Y decido confrontar la situación. En el propio sueño digo, me voy a dar la vuelta y que sea lo que tenga que ser. Y me doy la vuelta. Cuando me doy la vuelta, veo una escena absolutamente distinta. Estoy en el campo, probablemente en una zona muy bonita. Digo probablemente porque estoy impactado con el miedo que traía de la escena anterior. Pero la escena es chula, un sol, o sea, un cielo brillante, vegetación, el camino de tierra, pero bien pavimentado, sin baches, sin huecos, sin nada. Y un camión que pone cárnicas no sé qué. Y en el camión gallinas, muchas gallinas, muchas gallinas ruidosas. Gallinas que por el hecho de estar unas encima de otras, se cagan las unas a las otras. Suciedad. Y cuando me fijo, veo que las gallinas son gallinas, ¿vale? Pero ya sabéis, es un sueño, vale todo. No hay filtro. Entonces veo que hay profesores del cole. Veo caras de profesores del cole. Cuando me fijo para el otro lado, un poco impactado, veo que hay caras de profesores del ISTI, del instituto. Y finalmente, mirando, veo que hay cara de profesores de la universidad. Y presiento, porque no llego a ver, que más abajo, al fondo del camión, había eh, familiares, primos, tíos, no estoy seguro de eso, ¿vale? Eso no me llega así. Y, y claro, estoy en ese momento cuando de pronto... Hola Maite, Maisuki, Maite Santos, hola bonita. Hoy estamos hablando de los animales, estoy contando un sueño. Bueno, Maite es una amiga que es una gran soñadora y que hizo conmigo un curso de interpretación de sueños y una grandísima interpretadora. Entonces Maite, si te apetece, te invito a que me ayudes a interpretar este sueño. Lo voy a contar en breve, las partes que ya he contado. Estoy por una calle engalanada de ferias o algo así. De pronto empiezo a sentir mucho miedo y sé que hay una presencia detrás, digamos que me da mucho miedo y decido confrontarla. Cuando me giro y para mi sorpresa lo que hay es un camión que pone cárnicas no sé qué, es decir, un camión que va a ir al matadero o algo así, y está lleno de gallinas. Y todas esas gallinas resulta que tienen las caras de profesores e incluso al fondo creo que parientes, tíos, primos, no lo sé. Y la última escena es que desaparece ese camión, esa cárnica, y estoy en un aula. Cuando entras al aula, que aquí a la derecha, vamos a decir, en esta escena, está la mesa del profesor, y aquí a la izquierda y en gradas los alumnos, ¿no? Y entonces yo estoy dentro y veo entrar gente, chavales más bien jóvenes, edad universitaria, no colegio ni instituto, edad universitaria, 20 años, ¿no? De entorno. Y yo les veo entrar y hasta que me doy cuenta de que ellos cuando entran me saludan con el respeto que se le tiene al profesor. Y entonces, según van entrando, yo me voy haciendo consciente de que mi posición, mi
lugar es el de la derecha, es decir, el del pupitre, el del profesor, quiero decir, y la izquierda es donde ellos se van sentando y colocando aleatoriamente, y entonces me acerco a mi espacio y cojo un libro, y cuando abro el libro veo que se llama Pensamiento Crítico. Y entonces me doy cuenta de que yo soy el profesor de pensamiento crítico. Bueno, Maite, te invito a que, de todas maneras es facilito, ¿vale? Este es un sueño bastante facilito, pero no, vamos a hacer un poquito de hincapié en el tema de las gallinas con cara humana. Bien, ¿de qué podemos decir que este sueño habla? En este sueño, si os dais cuenta, estamos hablando de alguien que va por un lugar, que es una calle, que es una forma de ir por la vida, un espacio por el que vas, un espacio por el que va mucha gente. ¡Wow! Dice Maite. Un espacio por el que va mucha gente, con negocios, un espacio en el que yo, ahora hablo de mí, de Saba, se siente cómodo porque siente que tiene recursos para disfrutar de eso. Un lugar en el que yo, Saba, estoy entretenido. Y ahí quiero dejar el peso de la palabra entretenido. Disfruto, pero estoy entretenido. No me hago cargo de nada más. No tengo la preocupación de que me pille un coche porque es una calle peatonal. No tengo ninguna preocupación. Estoy entretenido y distraído. Porque esa es la emoción cuando yo eh, releí el libro, porque lo escribí y después lo releí. Cuando lo releí, esa era la sensación que tenía. Estás distraído, estás con las manos en los bolsillos, silbando y mirando para cualquier parte sin atender a nada porque sabes que no hay peligro. Estás en tu zona de confort y te sientes estupendamente bien. Hasta que no sabes por qué, y ya os digo que de este sueño hace años no sé por qué, sí lo sabes, ¿no? Pero quiero decir que no hubo un evento en particular que me impactase. No sabes por qué empiezas a sentir miedo y te das cuenta de que te sientes solo en esa multitud, al punto de que cuando quieres mirar lo genuino de la gente no hay nadie. Y lo único que sientes es que a tu espalda se te acerca algo agresivo, algo peligroso. Lo bueno de este sueño, digamos que el kick de la cuestión, ese punto que me hizo ser un tipo súper valiente fue confrontar la situación. Probablemente si hubiese huido, ahí se queda y la tendría que haber experimentado la situación de otra forma. Pero resulta que confronté ese girarte para verle la cara a tus miedos, hizo que me diese cuenta de lo siguiente. Y es que yo estaba actuando desde el llevar al matadero, el de desprenderme de muchas gallinas. Gallinas que yo veía no porque el animal lo sea sucio, una gallina en libertad no es una gallina enjaulada, pero yo lo que veía eran gallinas enjauladas, gallinas que cacareaban, que hablaban, eran mis pensamientos que no paraban, que se cagaban el uno en el otro, perdonad por la expresión, pero es que estaban apilados y que eran pensamientos que yo veía externos a mí. En este caso, la gallina está representando pensamientos míos que no paran de hablar, que se entorpecen los unos a los otros porque están encerrados, pero que son pensamientos que provienen de mis profesores, de mis maestros. Y ahora creo que entendéis por qué empecé con el circunloquio de hablar del subconsciente, de la programación. Porque estas gallinas estaban hablando de la programación que yo tenía, que seguro que tengo todavía, ya lo sabéis, pero que tenía en ese momento, en base a la educación formal que había recibido en el colegio, en el instituto y en la carrera. Y allí de fondo también reconocía esa misma una programación también familiar. Pero en ese momento de mi vida, claro, después coincide con que dejo de trabajar como ingeniero para empezar a hacer chamanismo, reiki y cosas así. Porque llevé a hacer filetes de pollo a todo
o gran parte de lo que se me había instruido, de lo que se me había programado. ¿Y dónde me llevó eso? Me llevó a sentirme como que yo era el profesor de pensamiento crítico de mí mismo y de todas esas partes jóvenes que de mí, es decir, de todas las proyecciones que estaban ejerciendo estudios en ese momento. Saba, has estado entretenido en tu vida. Tú, tu experiencia de vida, familia, y has estado con lo que le ponen a las gallinas. Maite, ya hablaremos en privado, no seas bandida. Pero este sueño es viejo, este sueño es de hace tiempo, y claro que estaba entretenido. Y también, bueno, es que Maite me conoce mucho, Maite es una de mis mejores amigas, y claro, ella sabe que llevamos unos años, tengo 3 hijos, ya lo sabéis la mayoría, y llevamos unos años ocupados y entretenidos. Y es verdad que el hecho, fijaros ahora lo importante de Maite, yo estoy contando esto. Vale, muy bien, gracias Maite. Pero es que es muy fina esta amiga mía, daros cuenta. Yo os estaba contando esto como un sueño que ocurrió, un sueño del pasado, algo que ya no me afecta. Bah, yo ya lo he superado porque yo ya era el profesor. Y llega mi amiga, le da así a mi ego en las narices y le dice, sí, pero ahora también has estado entretenido, Rey. En los últimos años has estado entretenido. Y has estado con lo que ponen las gallinas. Me imagino que se refiere tocándome los huevos, porque ya es así de mal hablar, yo no lo hubiese dicho. Y dice, y ahora te toca enseñar en la universidad al futuro. Efectivamente, me tocó y me toca, porque en aquel momento yo estaba empezando a estudiar muchas cosas. Ya os digo, chamanismo, el chamanismo tolteca en particular, ayahuasquero, hice un curso de chamán ayahuasquero, imaginaros, me metí a tope en ese momento, tensegridad, muchísimas cosas, pero también reiki, pero también hidroterapia del colon, biomagnetismo, un mogollón de cosas. Entonces, lo que me estaba diciendo yo a mí mismo, y gracias, mi querida Maite, porque también me lo digo ahora, es a esas partes de mí que están en desarrollo, jóvenes y estudiando, dale pensamiento crítico. No te creas lo que te cuentan. No te creas lo que yo te he contado. No te creas que lo que te he contado es una verdad. Lo que te he contado como mucho es lo que yo creo que es una verdad. Y tengo mis dudas, ¿vale? Entonces, ¿esto sería una interpretación de sueños? Ja, 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 dice Maite. Sí, bandida, tú vienes aquí, me das en el ego y te piras, ¿eh? Bueno, esto sería una interpretación de sueños con un motivo de animal. Ya lo sé, todo el mundo cuando sueña nos cuenta el sueño en el que era el águila, en el que era el ave fénix, en el que era... Bueno, pues hijos, yo este sueño con gallinas me pareció muy revelador. Y cuando hice que seguramente haya cambiado o no, cuando hice busqué mi guía onírico en sueño, resulta que era una libélula. Podía haber sido un oso polar, con estas barbas, ¿verdad? Podía haber sido un aguerrido bulldog, pero no, una libélula. Así es que así de claritas son las cosas. Cuando la gente, perdonad, ya termino con esto, mucha gente viene, ¿no? Y es que he soñado que soy Cleopatra, yo he soñado que soy la Virgen María, he soñado que soy... Y carajo, nadie soñó que era un esclavo, ¿sabes? Nadie soñó que era un pobre que murió en la peste negra. No, todos soñamos con cosas grandes. Y eso está muy bien, porque todos nos vemos como seres maravillosos. Pero seguro, seguro, seguro que también todos tenemos nuestras pesadillitas, ¿verdad? Y nuestras cositas y nuestras gallinas al lado de las águilas y nuestras hormiguitas al lado de los hermosos caballos Mustang de Norteamérica. Bueno, familia, no habéis escrito nadie sueños, entonces ya es la hora casi. Doy por terminada la charlita. Aquí, si os interesa, nos podéis encontrar no solo a mí en Conexioni, sino a otros muchísimos más terapeutas de la hipnosis, de la sanación a través del sonido y del canto, de la nutrición, del yoga, de la resolución de conflictos, etcétera. Así es que nada, daros las gracias. Yo me emociono cuando hablo de sueños, es una de mis grandes pasiones, así es que espero haberos transmitido como mínimo lo bonito y lo tremendo que es poder interpretar
Y te digo una cosa, si te haces lúcido, en la noche tienes sueños lúcidos. Si te haces lúcido en el día, tienes una vigilia lúcida. Así es que feliz lucidez, hasta pronto y os quiero. Chao. El animal de poder gallina significa renovación. Ah, bueno, mirad, he hecho un paréntesis porque he visto que Maite dice, lo habrá buscado por ahí. Esta mujer sabe de chamanismo la bomba, de sueños la bomba, hace Reiki, Rainbow y muchísimas más cosas. Y nos pone este último apunte, ya que yo me estaba yendo. Dice, el animal de poder gallina significa renovación. Bueno, y fíjate, Maite, gracias porque yo las llevaba, bueno, yo las llevaba, en el sueño ellas, alguien las llevaba al tema de la cárnica, es decir, iban a hacer filetes y hamburguesas con mis gallinas. De hecho, estaba viendo una renovación. Me estaba quitando esos patrones, esos pensamientos asociados a los profesores, a la familia, para generar un nuevo pensamiento crítico. Hostia, esto ha cerrado el circulito, ¿eh? Ha estado muy bonito. Así es que, bueno, se acaba de acercar por aquí mi amigo Eugenio. Eugenio ha llegado justo en el momento en el que digo adiós. Así es que, amigos, te quiero bonito, os quiero a todos. Hasta pronto.